Pequeño disclaimer, las palabras corazón de melón van a ser repetidas demasiadas veces. Por su comprensión, gracias. Todos recordamos los bellos años 2010, la hermosa época en donde los infinitos, las galaxias y los mostachos, por alguna extraña razón, eran populares. Y en la que Wattpad era el creciente nido de historias para adolescentes hormonales. Entre todas estas personas se encontraba un pequeño grupo que deseaba vivir su romance escolar, y varios lo lograron a través de Corazón de Melón. Corazón de Melón, en su idioma original Amour Sucré, es un videojuego otome gratuito. Hagamos énfasis en esta palabra. Fue lanzado en el año 2011 por la empresa Bimub y creado por Stephanie Sala, mejor conocida como Chinomico. Cuenta con 2 secuelas, Corazón de Melón en la universidad y Corazón de Melón en el amor, lanzadas en 2018 y 2020 respectivamente. 3 opciones de vida alternativa lanzadas en el 2022 y 3 episodios spin-off lanzados en el 2019, que en realidad son parte del primer Corazón de Melón, pero no vamos a andar mucho en eso. Terry, ¿qué es un juego otome? Pues mira, para no hacerla muy larga, un otome es un subgénero de las novelas visuales, dirigido a las mujeres en donde la mayoría de personajes masculinos tienen un interés romántico por la protagonista, o sea, tú. Básicamente, un simulador de citas. Pero, ¿por qué Corazón de Melón fue tan popular en estos años? Fácil, porque fue un pionero en el género otome para la cultura occidental. Para los orientales era muy normal encontrar este tipo de juegos, pero por este lado del mundo era demasiado difícil acceder a ellos, además de que la mayoría estaban para comprar y en japonés. Por eso, Amour Sucré fue tan popular al ser un videojuego gratis y de fácil acceso a través de su propia página web. Porque sí, esto se puede jugar desde el navegador. Sumándole a eso la cantidad monumental de adolescentes que deseaban con todas sus malditas fuerzas vivir su romance escolar era completamente inevitable. Y, al ser un juego tan exitoso en su natal Francia, en el año 2012 lanzó sus distintas traducciones, otorgándole todavía más fama. La historia cuenta la vida cotidiana de nuestra protagonista Sucrét, que en realidad se llama Lynn, pero Sucrét, porque amor, sucré. El caso es que se nos cuenta cómo la prota, en vez de ir a la clase, se la pasa chismoseando por los pasillos de su nuevo instituto, o secundaria, preparatoria, high school, colegio, como quieran llamarle. En su primera entrega tenemos el placer de que 5 prospectos se enamoren de nosotros, los cuales son Nathaniel, el estudiante de excelencia con traumas familiares que detesta a Castiel; Castiel, el malandro rockerito con complejo de punk que detesta a Nathaniel. Y bueno, vamos a ser sinceros, claramente hay una alta tensión sexual entre estos dos. Pero bueno. Lisandro, el victoriano que no se olvida de dónde tiene la cabeza solo porque la trae pegada. Quentin, el nerdcito que mandan a la escuela militar y después se vuelve un papucho. Y Armin, el friki que siente más amor por los videojuegos que por las personas reales. Esto cambia en los siguientes 2 entregas, manteniendo a Nathaniel, ahora malandro, Castiel, cantante de una banda, y Armin, que se pintó el pelo y se puso pupilentes. No, mentira, en realidad ese es su gemelo Alexi y nuestro best friendo. Lo que de verdad pasó es que mandaron a la basura a estos 3 y los reemplazaron con otras rutas. Priya, la sexy ex compañera de Sucrét de la cual estuvo alguna vez celosa. ¿Por qué habrá sido? No tengo ni idea. Ryan, el profesor de arte de Sucrét en la universidad. Y Hyun, un capoper mesero de un café que adora los postres. Personalmente no tengo ni idea de cómo es la personalidad de Hyun, ni su historia, ni nada, pero creo que es muy lindo y amable. En el amor es más de lo mismo, solo que ahora no somos estudiantes y somos adultos responsables con crisis existenciales. Y se nos agrega una interesante ruta secreta en la que podemos serle infieles a nuestra pareja con Eric, el compañero de trabajo de Nathaniel. Mira, yo nunca jamás never en la vida tomaré esa ruta, pero vi las reacciones de las demás al enterarse de esto y después de invertirle tantos años a este jueguito, destroza. Al iniciar con la primera entrega del videojuego, el jugador es mandado a personalizar su propia Sucrét y después lo envía a jugar el capítulo 0 o el tutorial para los panas.
en donde se nos presenta el avatar de la mismísima Chino Miko, para poder familiarizarnos un poco con las mecánicas del juego, las cuales son tan sencillas que te las resumo súper rápido. Está la mecánica más importante, que es la de elección, la cual puedes encontrar en cualquier novela visual y que dependiendo de lo que elijas puede cambiar la situación, la reacción de los personajes y o el lobómetro de estos últimos. En Corazón de Melón, el lobómetro es un medidor que nos permite observar qué tanto nos aprecia o desprecia a un personaje. Luego nos platica un poco de cómo el dinero en este juego, denominado Gold, nos sirve para comprar elementos necesarios para la historia o ropa. Después tenemos la mecánica de encontrar objetos en una habitación, que esta es en realidad la feature menos usada durante el gameplay y diría yo que hasta la más inútil, pero le da otro nivel de interactividad. Además de que también te regalan un elefantito para decorar tu cuarto. Nos menciona también el sistema de repeticiones de los episodios. Y por último, la segunda mecánica más importante, la forma en la que avanzamos con la historia. En realidad, esta es la primera que se nos menciona, pero la dejé para el final porque quisiera hablar un poquito más de esto y de los cambios que sufrió. Ok, prepárense porque aquí nos ponemos más serios. Vamos a hablar de números y no quiero que se me confundan. Voy a tratar de ser lo menos aburrida posible y también lo menos enredosa porque es algo complicado de explicar. Anteriormente, para desplazarnos por los distintos escenarios teníamos algo llamado puntos de acción, mejor conocidos como PA. Pero ahora estos PA son utilizados cada vez que el usuario da clic en un diálogo. Uno como jugador solía gastar 2 PA para ir de un lugar a otro, sin contar el tutorial claramente. Al inicio se contaba con 100 PA, más otros 100 que la tía Agatha regalaba al terminar el episodio, y el inicio de sesión diario regalaba 10 PA y 15 Gold. En junio del 2018, este sistema cambió gracias al nuevo lanzamiento de su secuela. El nuevo sistema consistía en recibir 20 PA y 5 Gold por cada inicio de sesión, pero se seguían gastando 2 PA, ahora por cada diálogo cliqueado. También habían agregado un límite de 1000 para la recaudación de PA y Gold gratis, el cual después aumentaron a 3000. Básicamente, no podías guardar más de 3000 monedas a menos de que hayas hecho una compra. Sin embargo, más tarde estos límites fueron revocados debido a las constantes quejas de los usuarios. Y aquí está el punto al cual quería llegar. Miren, les explico. En el mundo de los videojuegos gratuitos existe algo llamado microtransacciones. Esto lo usan las empresas para generar ingresos a través de pequeñas compras en sus videojuegos, ya sean armas, skins, objetos y en el caso de Corazón de Melón, currency. Por lo tanto, los juegos free to play con micropagos pasan a denominarse juegos freemium. Claramente puedes pasarte el Corazón de Melón Instituto con un coste alrededor de 37.680 PA, que son aproximadamente 5 años de inicio de sesión diario, sin contar por supuesto las migajas que a veces le gusta lanzar Bimob a sus jugadores. Pero acá entre nos, nadie va a entrar todos los días durante 5 años a reclamar sus moneditas gratis. Créanme, lo intenté, lo dejé a mitad del año, porque se me olvidaba más que nada. Por ello, Bimob nos presenta el banco. A día de hoy, la transacción más grande que se puede realizar es en la compra de 15,000 PA o Gold por el módico precio de 1,000 pesos mexicanos. Con el tiempo, los jugadores de distintos países se dieron cuenta que esta cantidad de dinero era exorbitante y muchos, debo admitir que entre ellos yo, recurrimos a la VPN, pues nos brindaban la posibilidad de acceder al banco de otro país con una moneda distinta, más barata por el tipo de cambio, y la más recurrente era el peso argentino. Este cambio en el sistema de créditos del juego causó un gran disgusto en la comunidad debido a que, si bien no afectaba los primeros capítulos de la franquicia, sí que se veía reflejado en los últimos episodios de Corazón de Melón Instituto y a partir de Corazón de Melón Universidad, con comentarios como no deberían cobrar por seleccionar continuar o por cada pensamiento de Sucret, o también otros como con 120 PA a veces no da ni para terminar el monólogo de Sucret, porque esa culicagada hablaba sola como si se fuera a acabar el mundo.
Sin embargo, esto no fue lo único en generar polémicas y pérdida de jugadores para la compañía. Aunque mucha gente percibía al cambio de rutas como un aire refrescante para la franquicia, aquellas personas más fieles a las rutas de Ken, Liz y Armin no estaban para nada contentas. ¿Por qué las Team Nath y Cassie sí pueden tener una continuidad y nosotras no? La respuesta era clara, porque ellos venden. Es decir, son el estereotipo perfecto de chico bueno y malo. Y aunque después tienen un desarrollo de personaje que personalmente considero bien trabajado, claramente no iban a quitar las rutas que más les daban dinero. Volviendo a lo que estábamos, la comunidad sintió una tercera puñalada por la espalda, en especial los creadores de contenido. El juego no se hizo popular por sí solo. Claramente debía haber gente demostrando que tenía un gran potencial para este lado del globo. Por más publicidad pagada que tuviera el juego, y mira que era un chingo, si la gente no lo consumía y recomendaba, jamás sería conocido. Ese fue trabajo de youtubers como Lina, Rea, Lilycross, Natsuki-Cell, entre otros, etc. Sus videos consistían en gameplays enteros de cada capítulo del juego, narrados con una muy buena dicción e interpretando a cada uno de los personajes, mostrando así las decisiones y el camino que ellas tomaban. A finales del año 2019, Bmove actualizó su política de videos, la cual no beneficiaba para nada a los creadores de contenido. En pocas palabras, la nueva política de videos prohibía la reproducción parcial o total de alguno de los juegos, porque esto podría incitar a la comunidad a experimentar el juego a través de otros medios que no fueran jugar el juego per se. Era como si de repente Epic Games dijera: tienen prohibido hacer gameplays donde se muestre una gran parte del contenido de Fortnite, porque si no, nadie más va a querer jugar nuestro juego. Sí, así de estúpido sonaba. En fin, esta política incluía también la prohibición de difundir y revelar un tema principal o acontecimiento importante. Y bueno, si de pura casualidad la empresa se encontraba con alguna infracción a sus políticas, ellos se reservaban el derecho de borrar parcial o totalmente el contenido. Básicamente le dieron en la madre a todas esas personas que les daban publicidad gratis del juego y que aparte de eso también compraban cosas en el juego para poder seguir subiendo contenido, porque claramente estos creadores no estaban siendo patrocinados por la empresa. Meses después, en febrero del 2020, la empresa lanzó un comunicado en el foro oficial del juego en el que aclaraba que estas políticas solo aplicarían para el nuevo lanzamiento de Corazón de Melón en el Amor y que Corazón de Melón Universidad y Corazón de Melón Instituto no se verían afectados. Pero ya era muy tarde porque los youtubers tomaron sus precauciones y ya habían borrado todos sus videos. Los cambios al sistema monetario y a 3 rutas muy queridas por los fans fueron las 2 principales razones por las que el pico de fama que obtuvieron en el 2016 fue cayendo poco a poco, pero fue la terrible decisión de sus políticas de creación de contenido lo que puso el último clavo a su ataúd. En su desesperación por no perder jugadores, fama y por supuesto dinero, se dedicaron a intentar arreglar el estropicio que habían hecho. Eliminaron el límite de currency acumulable de forma gratuita, sacaron los 3 episodios spin-off de cada una de las rutas, regalaron PA por cada nuevo episodio que se empezaba por primera vez y se eliminó el gasto absurdo por cada continuar o cierre de diálogo. Luego de esto se dieron cuenta que solo unos spin-off para las añoradas rutas no eran suficientes para volver a atraer a su comunidad. Así que lanzaron una 4ª entrega llamada Corazón de Melón, Vida Alternativa. Historias distintas de las 3 rutas descartadas ubicadas después de los acontecimientos de Corazón de Melón Instituto. Inicialmente estaba pensada para terminar con un 4º episodio para cada interés amoroso, es decir, 12 episodios divididos en 3 historias. Pero al ver el gran recibimiento de esta nueva secuela y que las demás rutas obtuvieron un cierre de historia, decidieron agregar otros 2 capítulos para cada ruta, quedando así con un total de 18 diferentes episodios para la temporada.
El 10 de julio del 2023 llegó el último episodio de Corazón de Melón en el amor, pero la empresa sigue sacando ofertas en fechas festivas, como tiendas para comprar conjuntos o imágenes de eventos pasados y ofertas de diálogo a un PA. También recientemente, en agosto del mismo año, anunciaron un nuevo cambio de políticas para la creación de contenido, en el que se intentó taparle un ojo al buey, diciendo que ya se pueden hacer producción y difusión de videos y transmisiones en vivo del nuevo contenido que salga. Y bueno, como Bmove se niega a darle sepultura a su juego estrella, a mediados del 2023 anunció el nuevo lanzamiento de Corazón de Melón New Gen. Corazón de Melón New Gen es una nueva historia, con nuevos personajes y una nueva protagonista llamada Isalín. ¿Isalín? ¿Sabes qué? No importa, da igual. Nadie le dice Lin a Sucret, por lo tanto, nadie va a decirle Isalín a Genoveva. Sí, Genoveva. Porque New Gen, lo que sea. A lo mejor no está tan bonito. Si quieres ponle Genevieve a lo Barbie. Bmove no se ha cansado de repetir una y otra vez sus errores, pues con la nueva entrega de su videojuego estrella, las quejas no se han dado a esperar. New Gen salió oficialmente para el público el pasado 17 de abril del 2024. Sin embargo, el nuevo sistema de PA, las nuevas monedas y la nueva tienda han generado demasiada polémica entre los usuarios. Tengo bastante que decir al respecto de este nuevo Corazón de Melón, pero es demasiado y me gustaría hacer un video exclusivo hablando de él. ¿Les gustaría? Miren, si me preguntan, el camino que ha tomado este juego, que empezó siendo una innovación, ha sido bastante lamentable. La empresa se ha dejado guiar bastante por su ambición y muchos podrían pensar que, les rugen las tripas. A pesar de las malas decisiones respecto a su producto, Bmove aquí tiene a su pendeja, fiel desde el 2013, que le regala su dinero cada que puede. Y dime, ¿alguna vez jugaste esto? ¿Qué opinas de todas las decisiones que ha tomado la empresa? ¿Ya probaste el nuevo Corazón de Melón?